Buenas tardes, yo soy la profesora Berta Rostein de Geller, soy profesora titular de los seminarios de investigación psicopedagógica uno y 2 de la licenciatura en psicopedagogía de la Facultad de la Universidad Abierta Interamericana. Y hoy quiero compartir con ustedes una investigación de cátedra que realizamos en el año 23, en los años 23-24 sobre las concepciones de los docentes sobre el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje tiene sus raíces en el DU, el diseño universal, que es un concepto de los años 80 enfocado en crear productos y entornos utilizables por todas las personas sin adaptaciones especializadas. Por ejemplo, las rampas de las calles. Sobre ese modelo es que en el campo educativo se diseñó se hizo el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje. Que el CAS, el Centro Nacional para el Diseño de Aprendizaje, lo definió como un conjunto de principios para desarrollar el currículum que proporcione a todos los estudiantes igualdad de oportunidades para aprender a través de múltiples formas de motivación, percepción, acción y expresión. El DUA tiene tres principios fundamentales: flexibilizar el abordaje del currículum, garantizar la accesibilidad para todos los estudiantes y optimizar su experiencia de aprendizaje. Bueno, nosotros lo que hicimos fue tratar de inferir, o de indagar, y para inferir cuáles eran las concepciones que tenían los docentes acerca del diseño universal para el aprendizaje. Y hemos trabajado las concepciones porque para nosotros las concepciones no son meras opiniones, o no para nosotros en general, sino estructuras cognitivas subyacentes que organizan el pensamiento y la acción, ¿no? Tienen significados profundos que las personas construyen y otorgan a situaciones o fenómenos vividos. Y pensamos que las concepciones intervienen en las prácticas de los docentes. ¿Y por qué es que... eh, Em, ¿Por qué nosotros quisimos indagar o indagamos las concepciones? Porque hicimos un relevamiento de investigaciones realizadas sobre el DUA y hemos observado que las concepciones no fueron investigadas. Por ejemplo, cuál era la percepción que tenían docentes que trabajaron con el DUA, si era positiva o negativa, si cuáles eran las barreras para la implementación, si los docentes consideraban que utilizando el DUA los estudiantes tenían mejor rendimiento económico, rendimiento académico, y si tenían conocimientos o no sobre el DUA. Y a partir de eso, nosotros consideramos que era necesario rastrear o inferir cuáles eran las concepciones de los docentes, porque consideramos que las concepciones intervienen en las prácticas. Y es así como también analizamos cuáles cómo estaba inscrito el DUA dentro de la normativa argentina, y está integrado al diseño curricular de la provincia de Buenos Aires y también a la guía de fundamentos y práctica para inclusión del Ministerio de Educación de la Nación del año 2019. Porque justamente en ese documento se destaca el papel de la escuela para evitar que las diferencias se conviertan en desigualdades educativas y sociales. Em, Ustedes, como ya les dije, nosotros queríamos inferir las concepciones de los docentes. La investigación la hicimos en una zona de la provincia de Buenos Aires, la zona de Berazategui. Em, Ahí nosotros trabajamos con 35 docentes que trabajaban con el DUA. O sea que buscamos
docentes que estaban utilizando el DUA y en las instituciones esas se utilizaba el DUA. Las docentes tenían entre 24 y 40 años de edad y 2 a 20 años de trayectoria laboral. El criterio de selección fundamental para nosotros fue la experiencia previa con estrategias inclusivas relacionadas con el DUA. La técnica de recolección de datos fueron entrevistas en profundidad y el método de análisis fue el método comparativo constante de la teoría fundamental de los datos. Ahora bien, cuando nosotros primero hicimos esta entrevista, que eran entrevistas abiertas, y ahí nosotros hemos sacado las primeras categorizaciones que tenían que ver con la formación, con la experiencia, con si tenían conocimiento o no del currículum, y lo que hemos visto es que encontramos tres concepciones del DUA. Una de las concepciones, nosotros consideraban que el DUA era el recurso normativo. Ingresaba, las maestras lo conocían porque era impuesto por la escuela, pero no lo utilizaban. Por eso es así que una maestra nos dijo que ellos tenían una planificación para entregar a la escuela y una planificación que ella consideraba que de alguna manera utilizaban los principios del DUA, que era una carpeta con actividades, pero esas actividades estaban dirigidas al déficit del alumno. O sea que trabajaba sobre el déficit, sobre un modelo normalizador. ¿No? Y la deficiencia era la deficiencia individual, ¿no? Porque ellos consideraban, tenían la visión de la discapacidad donde el problema es el problema individual y considerando al currículum. Pero las actividades que hacía con esos chicos no tenían que ver con los contenidos curriculares que estaban desarrollando en el grado. Por otro lado, encontramos que otro grupo consideraba el DUA, los principios del DUA, como una herramienta y recurso. Y la concepción que tenían era que el DUA les servía para integrar a los alumnos, porque ellos trabajaban sobre el concepto de diferentes, ¿no? Y el acento estaba puesto en compensar las diferencias. Ellos hacían actividades relacionadas con lo que hacían en la clase, pero adecuándolas a los alumnos, a esos alumnos que presentaban diferencias. Y por último, un pequeño grupo de docentes consideraba al DUA que el DUA era un enfoque donde se trabaja la inclusión, pero desde la diversidad, o sea que planificaban, ¿no? El acento estaba puesto el currículum lo flexibilizaban y generaban actividades acorde a las características de los alumnos, donde el concepto no era que voy a incluir, sino que directamente era para todos. ¿No? El concepto era de todos, no había que incluir, porque todos participaban desde lo diverso. Bueno, a partir de eso, nosotros consideramos que para que se utilice el DUA y realmente de resultados positivos, se tiene que promover desde las políticas públicas una comprensión inclusiva del DUA, que trascienda la mera adaptación curricular y se centre en la transformación de las prácticas pedagógicas, tal como lo dijeron los docentes, que sí efectivamente trabajan con los principios del DUA, que modificaban la escuela, modificaban su hacer. Y por otro lado, que los institutos de formación docente y psicopedagógica incorporen el DUA, pero hagan un estudio profundo del DUA, no solamente meramente enunciativo, formativo, desde la teoría y la práctica, para promover herramientas de diseño e implementación de propuestas diversificadas para los chicos. Bueno, le agradecemos a la institución por habernos dado este espacio y a ustedes les dejamos una preguntita para que podamos debatirla en el foro. Según la concepción que tienen para generar una inclusión genuina, ¿qué se requiere y por qué? Muchas gracias y nos vemos pronto.